abrimos ahora una ventana a nuestra historia, porque ¿saben ustedes lo que son los Rohrspanier? Bien, pues los Rohrspanier fue el nombre con el que los alemanes llamaban a los republicanos españoles que tras la guerra civil huyeron a otros países en busca de una vida mejor. Rohrspanier que han pasado a la historia sin más pena ni gloria y que ahora muestra el periodista, director y compañero de esta casa durante muchos años, Rafael Guerrero, en el documental Rohrspanier, los esclavos españoles del nazismo. Con él está nuestro compañero de cultura, Miguel Chaparro. Miguel, Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a los dos. Bueno, Miguel, preséntanos a alguien. Pues sí, la verdad es que lo habéis introducido muy bien. Es un tema olvidado y desconocido, por tanto, un tema mal gestionado por parte de la memoria histórica de España y de Francia. Y Rafael Guerrero en este documental pues nos habla de esos Rohrspanier. Por cierto, ¿qué significa esa palabra? Rohrspanier es en alemán rojos españoles. Entonces significa que los alemanes, cuando llegaban allí cuando llegaron los republicanos y estuvieron un año hasta que Francia fue ocupada por ellos, pues les pusieron de esa manera, o sea, todos rojos, todos por igual. Había socialistas, había comunistas, había anarquistas, había republicanos moderados incluso, pero a todos les llamaban Rohrspanier como una cosa despectiva. Ese es el motivo, que además los propios franceses adoptaron también como nombre y calificativo para ellos, o sea que los franceses, cuando ya el régimen de Vichy, cuando fueron ocupados, pues también le llamaban Rohrspanier, o sea, en alemán. En tu documental desvelas como que fueron aproximadamente unos 70.000 los españoles que trabajaron como mano de obra esclava, tanto para el régimen colaboracionista de Vichy como para los nazis. ¿Qué trabajos hicieron estos españoles? ¿En qué trabajaron? ¿En qué fueron empleados? La cuantificación es todavía imprecisa porque es un tema que está todavía en una investigación en curso y no se ha hecho ningún censo, ¿no? Pero los investigadores en los que yo me he apoyado en el documental, que son Antonio Muñoz Sánchez, asturiano, y Peter Gaida, alemán, pues cifran en esos 70.000. Esos 70.000 son prácticamente la mitad de los españoles que quedaban en Francia cuando entraron los alemanes. Es decir, de los 450.000 que cruzan los Pirineos, pues luego en un año se produce un decantamiento, muchos vuelven a España, otros van a América, pero quedan 140.000. O sea, la mitad de esos 140.000 son forzados a trabajar. ¿Dónde? En el régimen de Vichy, en unos 30.000, y en el muro atlántico para construir submarinos, bases de submarinos y también búnkeres, unos 3.000 búnkeres, pues unos 40.000. Pero luego se produjeron movimientos de Vichy hacia la base de submarinos porque Alemania necesitaba, digamos, defenderse de los posibles ataques aliados y por eso hacer el muro atlántico, ¿no? Muro atlántico que llega desde Noruega, va de Noruega incluso hasta Túnez, cuidado. Pero Francia fue el sitio más fortificado. Sí, Rafa, es que estábamos viendo conforme hablaba imágenes del documental, que está perfectamente documentado además, con imágenes históricas y con muchas personas, ¿no?, que aportan su visión. Hay expertos, pero también hay protagonistas. Protagonistas son las víctimas en gran medida, porque hay que considerar que la memoria es el argumento, digamos, que humaniza el relato histórico. Entonces es muy importante darle voz a las víctimas, que no solamente son los que vivieron aquella situación tan difícil, trabajadores forzados, sino también sus descendientes que han tenido que aguantarse al contar su verdad, su relato, porque en Francia no los querían escuchar. Y en España es que no se desconocía absolutamente. Entonces, este documental lo que hace es poner en valor esa gana de expresar, de contar esa historia olvidada y para que ellos pues drenen esa necesidad de un ejercicio de catarsis para sacar sus demonios hacia afuera, ¿no? Rafael, hablas de 70.000 españoles, me imagino que muchos de ellos andaluces. ¿Has hablado con ellos? ¿Qué te han contado? Sí, en el documental, la mayoría de los que aparecen en el documental son andaluces, curioso. ¿Y qué te han contado? Bueno, han contado, si cada uno cuenta su historia. Hay uno cordobés, hay otro granadino, hay una sevillana que estuvo, además la entrevisté en Sevilla, la única que entrevistamos en Sevilla antes de hacer el viaje a Francia, y que fue entonces la última alumna viva de Antonio Machado. Eso es, tiene una historia muy interesante colateral y que yo ya la había entrevistado en mi programa La Memoria anteriormente. Pero claro, ellos lo que aportan
aportan es el calor de sus recuerdos, muchos de ellos también por escrito, porque sus padres, sus abuelos en algún caso también habían escrito. Eso es una cosa normal, el que tanto las víctimas del franquismo, en este caso también del franquismo y del nazismo acumuladas, pues tienen una necesidad de escribir, de recordar, de dejar por escrito patente para que no se olvide. Y sus descendientes se convierten en defensores proactivos de la memoria. Y entonces es muy interesante. Sí, decíamos que este documental es un ejemplo de esa mala gestión de la memoria histórica que hemos hecho no solo en España, sino por ejemplo también en Francia. Fueron 70.000 esclavos. Y ahora se nos revela como una historia desconocida, como si nadie supiera de ella. ¿Por qué ha sido tan olvidada o casi enterrada? ¿Ha habido algún interés en que eso no saliera, no se conociera? En España ya sabemos por qué, porque tenemos una ignorancia clara en relación a nuestro pasado más reciente. En Francia, el tema es que hay una vergüenza en Francia sobre la ocupación. Los franceses se rindieron rápidamente, en 4 o 5 días llegaron los nazis y se quedaron con el cortijo, ¿no? Y entonces, bueno, ellos en el tema de los trabajos forzados, ellos no fueron forzados. Ellos eran ciudadanos libres dentro de lo que es la libertad que puede haber dentro de un régimen criminal como el nazi, pero ellos podían trabajar contratados libremente por las empresas francesas, que por cierto se enriquecieron mucho porque fueron subcontratadas por la organización TOT, que en ese momento se convierte en la organización de infraestructura más importante del mundo. O sea que ellos no han querido contar ni profundizar en este tema, pues porque se sentían avergonzados de esa ocupación y de que había un agravio comparativo entre los españoles que iban forzados, esclavizados, y los franceses que, bueno, pues tenían más libertad y podían ser, digamos, contratados libremente. Pero, insisto, libremente dentro de lo que es la libertad en un régimen como el nazi, que era un régimen, en ese caso, de ocupación en Francia. Rafael, muy buenos días. Hola. Enhorabuena porque tiene una pinta estupenda el documental. Gracias. A mí me interesa mucho cómo ha sido la tarea de documentación, de investigación, cómo ha podido llegar a esas víctimas, muchas de ellas también fuera de España. Me imagino que ha sido casi una tarea desde una vida profesional, porque ya entrevistó a algunos de ellos, ¿no?, con anterioridad. Efectivamente, entrevisté, por ejemplo, al padre de Evelyn Peña, el padre cordobés, que estuvo en Buchenwald, y bueno, ya cuenta la historia del padre, pero yo ya la conocía porque lo había entrevistado a él directamente hacía más de 10 años, ¿no? Entonces, el tema de la documentación ha sido muy importante, porque este tema había que mezclar lo que era la documentación, el rigor histórico, con lo que es una exposición amena y demás. Yo conocía a uno de los principales investigadores en este tema, que lo había entrevistado para mi programa de radio, La Memoria, y entonces se llama Antonio Muñoz Sánchez, como dije antes, asturiano, y él es la punta de lanza junto a Peter Gaida en relación a esta investigación. Me pareció muy interesante, incluso facilité que estuviera dando unas conferencias en Andalucía hace 3 o 4 años, y digo, esto hay que meterle mano, a esto hay que hacer un documental. Vino el COVID, se quedó todo parado y ahora pues hemos podido ya finalmente hacer el trabajo y yo me siento muy satisfecho de contribuir a la divulgación de un tema tan desconocido, porque es muy desconocido. Sabíamos que había 10.000 deportados españoles que estuvieron en Mauthausen y otros campos nazis, ¿no? Pero lo que no sabíamos era que hubiera 70.000 también de los que nadie había hablado nunca y que habían estado esclavizados por los nazis construyendo esa base de submarinos, por ejemplo, en Burdeos. En Burdeos, en la base submarina de Burdeos se llevó por delante a 70 Rospanier españoles. Rospanier, ¿por qué? Pues porque había que trabajar rápido, 12 horas, turnos tremendos, y si alguno se caía en el hormigón, seguía el hormigón cayendo. 70 españoles. Nos queda un minutillo, Diego. ¿Quieres apuntar? Sí, no, simplemente darle la enhorabuena a Rafa por el magnífico trabajo. Y bueno, yo leí hace unos meses que había un superviviente, se llamaba Bonifacio, creo que era un mecánico madrileño, que tenía 103 años y decía que él nunca pidió una indemnización. No sé si te consta que víctimas hayan pedido a Alemania indemnización, y también qué pensarían estas víctimas en base a lo que tú has hablado con ellos, por ejemplo, de la victoria reciente de Meloni en Italia.
Con brevedad, De Rafa, eso no por hemos favor. hablado, porque esto se hizo antes del tema de Meloni. Entonces, las indemnizaciones a Alemania le costó trabajo. Bueno, todos los deportados españoles que sobrevivieron, los deportados a los 10.000, digamos, fueron indemnizados, ¿eh? Pero, porque eso era, digamos, de oficio. Pero los Rospanier, los trabajadores forzados, estos tuvieron que pleitear en la instancia de la justicia alemana porque el gobierno alemán no contemplaba una indemnización para ellos. Sí para los judíos, pero no para ellos en concreto. De tal manera que en los años 60, 70 fue años de pleito, hasta que al final en los 70 consiguieron ser indemnizados y por tanto, y también algunos fueron indemnizados por Francia, por cierto, pero Alemania los indemnizó por ser reconocidos como víctimas del nazismo, porque haber sido discriminados por sus cuestiones ideológicas. Pues, Santi, nos hemos quedado sin tiempo, lo siento. Yo solo la enhorabuena, Rafael. Muy bien. La enhorabuena por poner luz a este olvido. Pues Santi, histórico. un beso porque ya despedimos. Gracias, hablamos pronto. Silvia Moreno, un placer. Un placer, También como Diego siempre. Suárez. Gracias. Miguel Chaparro, jefe de Cultura, muchas gracias por traernos un documental tan interesante como el que ha hecho Rafael Guerrero. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias a todos. Restan 4 minutos para las 10 de la mañana. ¿Y de qué se habla hoy en día? Pues la respuesta la tienen Anne Nestrosa y Fernando de la Guardia. Buenos días, compañeros. Adelante. Os tenéis que quedar para verlo. Buenos Hombre, días. por supuesto, Estamos por viendo. Oye, supuesto. un abrazo a mi paisano Rafael Guerrero, que me parece fascinante la publicación, la historia que nos ha contado. Gracias, compañeros, gracias, Silvia.